Bien, niños, muy buenos días. Hoy día vamos a trabajar con la clase del 17 de agosto. Vamos a ver un texto que es muy conocido por ustedes que se llama La Fábula. Y además haremos una retroalimentación de los textos que hemos visto. Bien, yo me imagino que ustedes conocen las historias de Pedrito y el Lobo, la Liebre y la Tortuga, ¿cierto? Generalmente estos textos nos los cuentan cuando somos muy pequeños. Veamos qué es una fábula. Dice que la fábula es un texto narrativo, efectivamente. ¿Por qué es narrativo? Porque nos está contando una historia, ¿cierto? Es mucho más breve, mucho más cortito que un cuento tradicional, en comparación, por ejemplo, con lo que sería La Caperucita Roja, una historia mucho más larga, ¿cierto? Está escrito en verso en prosa, me refiero a la dimensión, a la magnitud, es mucho más breve. ¿Ya? Los personajes, una de las características principales de la fábula es que sus personajes por lo general son animales. Y estos animales tienen características humanas, o sea, trabajan, realizan acciones que los humanos realizamos, ¿cierto? Y su objetivo principal es dejarnos una enseñanza o moraleja. Por lo general, se demuestra al final del texto. Veamos cómo se estructura este tipo de textos. ¿Cuál es la estructura? Al igual que todos los textos, tiene un inicio, tiene un desarrollo y un desenlace. En el inicio se presentan el tema del cual vamos a tratar. Se presentan los personajes, qué hacen los personajes. En el desarrollo, lo que hacen estos personajes, la cosa entretenida que tiene, el problema que se genera o la duda que se genera dentro de esta historia. Y el desenlace es la parte final, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Fueron felices para siempre? O en el caso de Pedrito y el Lobo, Pedrito se dio cuenta que efectivamente mentir no era algo correcto, entonces por lo tanto se dio cuenta que la mentira era algo que hacía muy mal. Y por supuesto, al final nos aclaran la moraleja. Muchas veces en las fábulas nos quedamos con las imágenes, nos quedamos con la linda historia, pero no logramos a veces entender, porque nos despistamos un poco, no logramos entender aquello que nos quiere enseñar. Muchas, la gran mayoría de las veces sí, pero hay algunas que son un poco más complicadas. Entonces ahí nos indican específicamente qué valor se está trabajando y la enseñanza que nos deja. Eso sería la moraleja. Veamos. Por ejemplo, tengo Pedrito y el Lobo. Primera parte, el inicio, dice, eras una vez, está presentando, ¿cierto? Eras una vez, ¿a quién presentamos? A Pedrito, que era un pastor llamado Pedro que se paseaba el día con sus ovejas, ¿cierto? Cada mañana muy temprano las sacaba al aire libre para que pastaran y corretearan por el campo. Mientras los animales disfrutaban a sus anchas, Pedro se sentaba en una roca y las vigilaba. ¿Qué hacía? ¿Qué nos presenta este inicio del texto? Nos presenta el personaje que es Pedro. ¿Qué hace Pedro? Que cuida las ovejas, las saca al aire libre, ¿cierto? Para que las ovejas coman pasto, ¿cierto? Y luego, mientras los animales están comiendo, ¿qué hace Pedro? Se sienta en la roca y las vigila. Eso nos presenta en el inicio. En el desarrollo, veamos. Un día estaba tan aburrido que se le ocurrió hacerles una broma a la gente del pueblo y comenzó a gritar, ¡socorro, auxilio, que viene el lobo, ayuda, por favor! Los aldeanos al oír esos gritos salieron corriendo en ayuda de Pedro. Cuando llegaron junto a él encontraron al chico riéndose a carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Os he engañado a todos! No hay ningún lobo. Los aldeanos enfadados se dieron media vuelta y regresaron a sus casas. Pedro, día tras día, siguió con la misma broma. Desarrollo. Estaba aburrido Pedro, se le ocurrió una idea. ¿Qué se le ocurrió? Hacerles una broma a la gente del pueblo. ¿Qué hizo? Comenzó a gritar de que venía el lobo, el lobo. ¿Qué hacía la gente? La gente venía a verlo, asustada, a lo mejor cargadas con palos, con piedra para pegarle al lobo. ¿Y qué es lo que hacía Pedro? Se reía de la gente. Entonces la gente se empezó a molestar, porque esto no pasó una vez, pasó varias veces. Y en la parte final, veamos qué sucede. Después de todo esto, la gente se empezó a aburrir. ¿Qué habrá pasado con Pedro? Una tarde, entre bostezo y bostezo, o sea que Pedro estaba aburrido, escuchó un gruñido detrás de los árboles, se frotó los ojos y vio un sigiloso lobo que se acercaba a sus animales. Asustadísimo salió pitando hacia lo alto de la colina, salió corriendo y comenzó a gritar como un loco. ¿Qué es lo que gritaría? ¡Auxilio, el lobo, el lobo! Vean, los aldeanos escucharon los alaridos de Pedro, o sea, los gritos.
pero creyendo que se trataba de otra mentira, se siguieron en sus faenas y no le hicieron ni caso. Pedro seguía gritando desesperado, pero nadie acudió en su ayuda. El lobo se comió a 3 de sus ovejas sin que él pudiera hacer nada para evitarlo, así como fue que Pedro se dio cuenta que había cometido un error al engañar a la gente. Estaba aburrido. Sabía que ya no podía seguir haciendo bromas. Vio detrás de los árboles que venía el lobo. ¿Qué hizo? Comenzó a gritar. ¿Qué hizo la gente? La gente dijo, ah, Pedro está mintiendo de nuevo. No, no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué pasó? El lobo se comió 3 de las ovejas sin que Pedro pudiera hacer algo. ¿Qué pensó Pedro? Se dio cuenta que lo que él había hecho estaba muy mal, o sea, mentir a la gente. Y ahí está con negrito, dice, moraleja, no digas mentiras, porque el día que cuentes la verdad, nadie te creerá. ¿Se dan cuenta? El inicio acá, el desarrollo y el desenlace. Y en el desenlace incluido lo que es la moraleja. Bien, entonces tenemos que es un texto cuyos personajes son generalmente animales, ¿cierto? Que tienen características humanas y una de las principales características de las fábulas es que nos deja una moraleja. Veamos. ¿Qué tipos de textos hemos visto? Los textos se pueden clasificar en 2 grandes rasgos, los que es literarios y los no literarios. En este caso, vamos a repasar los literarios. Igual les dejo los no literarios, ¿ya? Pero fijémonos acá, dentro de los literarios. Tengo los narrativos, que son aquellos que me cuentan, ¿cierto? Me entretienen. Tengo los cuentos, tengo las fábulas, tengo las leyendas, tengo los mitos. También podría agregar aquí los cómics. Tengo los líricos. Los más importantes son los poemas, ¿ya? Están las canciones, que ustedes se dan cuenta que las canciones también tienen rima, y las odas, que es un tipo de composición poética, ¿ya? Que eso lo veremos cuando ustedes sean mucho más grandes. Y tenemos los textos dramáticos, que es, por ejemplo, las obras de teatro, ¿bien? Nos vamos a centrar en los textos narrativos, de todos modos igual vamos a recordar los no literarios. Están los informativos, aquellos que me informan un suceso, tenemos la noticia y la biografía. Los instructivos son los que me dan instrucciones, recetas, manuales de uso, manuales de instrucciones, que también los conocemos así. Y tenemos los normativos, que son las reglas, los decretos, los reglamentos, ¿cierto? Los decretos, por ejemplo, las leyes, ¿sí? Eso sería en cuanto, chicos, lo que es los textos, dentro de los textos literarios, lo que vamos a ver específicamente la fábula. Ahora les dejo una tareita para que ustedes la desarrollen en su cuaderno. Recuerda agregar la fecha y el objetivo de aprendizaje. Cualquier cosa que ustedes no comprendan, me escriben un correo, tienen mi WhatsApp, la gran mayoría, o a través de su profesora jefe también me pueden hacer llegar sus dudas. Bien, espero que les haya servido, que les haya gustado. Efectivamente les va a servir, es algo que ustedes ya saben. Así que un abrazo y nos vemos.